Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto me da saludarles de nuevo y encontrarnos para esta segunda mesa de nuestro ciclo Mujeres en Acción, Arte, Ciencia, Tecnología e Innovación. Y esta noche vamos a estar platicando de Ciencia Violeta, investigadoras de la UAM. Y para ello me acompañan cuatro maravillosas panelistas que en un momento les voy a presentar. Pero antes les quiero recordar que por asistir a este ciclo pueden ganar fabulosos premios. En este caso tenemos un telescopio y un kit de libros. Y para poder ganar estos premios, lo único que tienen que hacer es responder a una pregunta que les tenemos preparada al final de la charla. Les vamos a poner el enlace. Ustedes van, se meten y responden esa pregunta. Esa participación les va a dar dos cosas. Si ustedes cumplen el 75% de asistencia, van a obtener una constancia de participación. Pero si además responden correctamente al menos 3 de las 4 preguntas, entonces pueden participar en el sorteo. También les pedimos que sigan al menos una de nuestras redes sociales, @conocimientoUAM, que nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, y también estamos por ahí en Spotify. Y el premio lo vamos a entregar en la Rectoría General de la UAM. Y ahora sí, pues me permito presentarles a nuestra primera ponente. Ella es la doctora Karen Miranda. Ella es doctora en ciencias por la Universidad de Lille, en Francia. Sus líneas de investigación son el diseño y evaluación de protocolos, la aplicación de técnicas de inteligencia computacional en problemas relacionados con redes de computadoras. Ella ha fungido como jefa de área de Sistema de Información y Ciencias Computacionales, así como la coordinación de estudios de licenciatura en Ingeniería en Computación y Telecomunicaciones de UAM Lerma. Y actualmente es precisamente profesora del Departamento de Sistemas de Información y Comunicación de esta unidad. ¿Cómo estás, Karen? Qué gusto saludarte. Muy bien, gracias. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. No hay de qué, Karen. Y bueno, pues nos acompaña también la doctora Estela Andrea Serret Bravo, quien es doctora en Filosofía Política por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid y cuenta con una maestría en Ciencias Políticas por la UNAM. Ella se especializa en temas de identidad de género y de teoría política feminista, sobre los que ha publicado diversos libros, capítulos y artículos. Actualmente es directora académica de Congenia ACE, que es un centro de docencia e investigación feminista. Igualmente es profesora del Departamento de Sociología de UAM Azcapotzalco. ¿Cómo estás, doctora Andrea? Qué gusto saludarte. Gracias, Oriana, muchas gracias. Buenas noches, muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, pues también nos acompaña la doctora Aida Jiménez González. Ella es doctora en Ingeniería Biomédica y maestra también en Ingeniería Biomédica por la Universidad de Southampton en Reino Unido y por la UAM. Sus líneas de investigación se especializan sobre todo en el monitoreo fetal y el seguimiento antenatal mediante diversos métodos alternativos como la fonografía y electrocardiografía abdominales. Y fue precisamente empleando estos temas que realizó un estudio de investigación por el cual fue acreedora al Premio a la Investigación en la categoría de Ciencias Básicas e Ingenierías en el año 2022. Por ahí tenemos unas cápsulas muy bonitas con la doctora para que después vayan a verlas. Y finalmente, actualmente es investigadora del Departamento de Ingeniería Eléctrica de UAM Iztapalapa. ¿Cómo estás, Aida? Qué gusto saludarte. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Estoy muy contenta, muy emocionada y un poquito nerviosa de estar aquí. No te preocupes, esto es justo una charla entre amigas y colegas. Y bueno, pues para cerrar con broche de oro tenemos también la presencia de la doctora Daniela Aguirre Guerrero, quien es doctora en tecnología por la Universidad de Girona en España. Ella se ha desempeñado dentro de
la academia, pero también dentro de las empresas y la industria, en donde ha sido instructora de Java y JavaScript para el Instituto Politécnico Nacional, Telmex y Ferromex. También ha publicado y ha sido árbitra de diferentes artículos para revistas científicas internacionales, en particular en el área de matemáticas y redes de computadoras. También es candidata al Sistema Nacional de Investigadores y profesora de la UAM Coajimalpa. Y también es una de las académicas de las que actualmente estamos hablando en un proyecto que llevamos a bachilleratos de vocaciones científicas. Así que qué gusto saludarte, Daniela. ¿Cómo estás esta noche? Muy bien, Oriana, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Y bueno, pues ahora sí, para empezar a contarles un poquito de la temática de el día de hoy, que es precisamente esta ciencia violeta, esta ciencia de mujeres, quiero comenzar por darles algunos datos que publicamos precisamente en nuestra última infografía que salió el 11 de febrero por el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia. Y es que, bueno, pues actualmente en el mundo, menos de 30% de las personas que se dedican a la investigación de la ciencia son mujeres. Esto es algo que también se replica en México, donde menos de ese 30% de investigadoras que tenemos en el Sistema Nacional de Investigación precisamente son mujeres. Así que a todas las que tenemos aquí el día de hoy, pues ya es un gran logro y un gran reto que seguro han pasado muchas cosas de las que hoy nos platicarán para llegar a este punto. También tenemos diversas problemáticas en cuanto a los salarios, pues las profesionistas en estas áreas de STEM, que son las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, perciben un salario 18% menor al de sus colegas varones. Y es algo que se replica también a lo largo del mundo, pero en particular aquí en nuestro país. Ahora, ¿cómo estamos dentro de la UAM? Bueno, pues resulta que aquí en la universidad tenemos una mujer por cada 3 hombres estudiando una licenciatura en el área de ciencias básicas e ingeniería. Por ello, hoy también vamos a estar hablando un poquito de cómo impulsar a esas niñas y jóvenes para que tengamos cada vez más mujeres estudiando en estas áreas. Y también tenemos algo que ocurre a los 15 años. Y es que, claro, mientras por un lado celebramos y festejamos y todavía tenemos muy normalizada la celebración de 15 años en las niñas y mujeres, se deja de visibilizar otra problemática que ocurre en ese momento. Y es que en esa edad es cuando se da una brecha y un rompimiento y las niñas y jóvenes se alejan de carreras científicas, en particular por la influencia y orientación de compañeros, familiares y docentes, así como una deficiente orientación vocacional, estereotipos y normas de género, en donde ellas escuchan que la ciencia no es para mujeres y no es algo que deberían de continuar haciendo. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo nos podemos involucrar? Bueno, pues esto es algo que le toca a todas las personas, pero también a todas las instituciones y a las organizaciones, porque cada uno de los sectores de esta sociedad tiene una pequeña responsabilidad y un granito de arena que aportar. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, pues podemos desarrollar e impulsar políticas o mejoras en las políticas públicas con perspectiva de género, que además deben estar integradas también en las universidades y en los campos laborales. Debemos eliminar obstáculos, prejuicios, normas sociales, percepciones culturales, estereotipos y actitudes. Añadir estos enfoques y perspectivas de género de los que ya les hablaba en contenidos básicos desde la educación básica, educación primaria, educación secundaria. Implementar programas de orientación vocacional también desde estas edades muy tempranas y visibilizar los logros de las mujeres, en particular las mujeres en ciencias exactas y ciencias sociales, más allá del 11 de febrero. Y bueno, precisamente eso es lo que vamos a hacer en esta mesa. Vamos a visibilizar los logros de estas 4 académicas que me
acompañan, pero también vamos a conocer un poco de su trayecto y de la investigación que desarrollan actualmente. Así que bueno, pues vamos a comenzar entonces a platicar con estas fantásticas doctoras y me gustaría empezar por hacerles la primera pregunta. Y esa es, ¿qué representa para ti, qué representa para ustedes ser académicas de la UAM? ¿Por qué eligieron ese camino? Y vamos a empezar con la doctora Karen. Karen, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, qué significa para ti ser académica de la UAM y por qué elegiste este camino. Muchas gracias. ¿Qué significa para mí? Significa un privilegio, sobre todo ahorita después de que leíste las cifras que nos hacen visibilizar eso. Para mí, el trabajar en la UAM me permite tener una flexibilidad de hacer lo que realmente quiero. Y eso solo se puede aquí. Es una institución muy noble que nos permite trabajar y nos permite desarrollarnos en diversos sentidos, evidentemente, tanto académicos, profesionales, como incluso hasta personales. La verdad mentiría si les dijera que yo desde niña quise ser investigadora. Eso, digamos, a mí no me pasó. De hecho, fue la UAM la que me regaló esta parte de querer ser investigadora. Después de que terminé la licenciatura, me di cuenta que no me gustaba lo que había estudiado y entré a la maestría en la UAM, justamente en la UAM Iztapalapa. Y a partir de ahí me di cuenta que me gustaba esta parte de la investigación, y fue así que gracias a los profesores y profesoras que tuve durante la maestría me pudieron guiar y finalmente pude decidir que quería seguir el camino de la investigación. Muchísimas gracias, Karen. Y bueno, pues justamente ahí vemos también cómo la universidad, cómo la docencia es fundamental también para incluso conocer nuevas áreas y descubrir nuevas pasiones y saberes, ¿no? Algo que a mí me gusta mucho comentar también justo a estas jóvenes que a lo mejor están decidiendo es que pues hay mucho todavía por descubrir y que a lo largo del trayecto la vida va cambiando y nos va demostrando incluso que podemos tomar distintos caminos. Así que muchas gracias, Karen. Y pues ahora vamos a escuchar a la doctora Andrea Serret. Andrea, cuéntanos un poquito de qué representa para ti ser académica y por qué elegiste este camino. Gracias, Oriana. Pues realmente para mí ser académica es una vocación, forma parte de mi identidad. Yo soy egresada de la licenciatura en Sociología de la UAM Azcapotzalco, y donde ahora trabajo y he trabajado a lo largo de tantos años. Y la propia vocación de investigación y de descubrimiento científico me llevó a saber que, pues para mí la vida, para tener sentido, tenía que girar en torno a eso, al descubrimiento, al conocimiento, a explicarme fenómenos que a simple vista parecían muy misteriosos o que al contrario parecían muy evidentes, muy obvios, y que sin embargo si le rascabas tantito te dabas cuenta de que tenían dimensiones que nunca te habías imaginado. La investigación es un mundo apasionante, es un mundo realmente al que no muchas personas pueden acceder. Implica tener una vocación un poco detectivesca, y yo pues siempre fui una gran lectora de novelas policíacas y una gran aficionada a la estructura del thriller, de tal manera que pues eso se hace compatible, sin lugar a dudas, con la vocación de investigación científica. Y realmente el hecho de pertenecer a la UAM, de ser una académica, no en cualquier lado, sino en una universidad pública, en un país como el nuestro, donde hay tantas carencias, tantas limitaciones, y sin embargo saber que tenemos acceso
a educación desde la primaria hasta la universidad para cualquier persona que pueda cumplir con ciertos requisitos mínimos, para mí siempre ha sido muy estimulante y muy interesante. Entonces, sí, es como la conjunción de dos cosas que siempre me han parecido muy valiosas. Por un lado, tener un espacio donde puedo desarrollar los temas de investigación que me han preocupado, pues prácticamente desde que era estudiante, y tener la posibilidad de hacerlo en un contexto en el que siento que estoy regresando mucho de lo que la propia universidad me dio desde que estudié la licenciatura. Estoy regresando pasión por el conocimiento, fórmulas de saber, respuestas específicas, pues a la población más, digamos, que más demanda este tipo de saberes, ¿no? Que es la población más amplia de nuestro país, la que quizás no puede pagar una carrera en educación privada, pero que tiene acceso por vía de la UAM. Muchísimas gracias, Andrea. Qué bonito esto que nos cuentas de detective, que te gustaban mucho las novelas y que ahora es algo que haces, porque precisamente creo que se habla muy poco de qué es realmente hacer investigación, qué es realmente ser una académica y pues por ahí justo he escuchado muchas veces que dicen que eso es parte de ser académica, nunca dejar de divertirte, nunca dejar de explorar, de hacerte preguntas y de alguna manera pues siempre seguir con este espíritu infantil, este espíritu de niña y de asombro, ¿no? Esta capacidad siempre de asombrarnos con las nuevas cosas y las nuevas áreas que vamos descubriendo y que pues nos van apasionando más y más. Y también qué bonito esto de poder regresar a nuestra universidad, a nuestra alma mater y ahora estar del otro lado. Creo que eso también nos ayuda mucho con la empatía. Y bueno, pues acá tenemos también a otra doctora que estudió en la UAM y ahora trabaja en la UAM. Así que, Aida, cuéntanos un poquito de qué significa para ti y por qué elegiste este camino. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, para mí ser académica de la UAM representa la oportunidad de hacer lo que me gusta, docencia e investigación. En ambas actividades existe un cambio continuo y eso me encanta porque siempre hay retos y cosas por hacer. Mi formación específica pues es en ingeniería biomédica y me siento orgullosa de haber estudiado en la UAM y de participar actualmente ahora en la formación de los futuros ingenieros y maestros y doctores en ingeniería biomédica. ¿Por qué elegí este camino? La verdad es que nunca lo imaginé como estudiante. Yo siempre me visualicé trabajando en la industria. Pero al terminar la licenciatura se me presentó la oportunidad de participar en una plaza de ayudante de profesor en el laboratorio de ingeniería en fenómenos fisiológicos perinatales. Y eso me dio la oportunidad de ver lo que hacen los profesores de la UAM. Me dio un acercamiento al quehacer real de los profesores de la UAM. Y pues ahí me di cuenta de que me gustaba la docencia y de que podía hacer cosas interesantes en cuanto a proyectos de investigación. Así que cuando me ofrecieron la oportunidad de quedarme de manera permanente, pues por supuesto que lo acepté sin dudar y jamás me he arrepentido de haber escogido a la UAM para estudiar mi licenciatura y de haberme dedicado ya de tiempo completo a la formación de recursos humanos. Y bueno, pues justamente esa nueva área que descubriste, pues te llevó incluso ya a ganar un reconocimiento a nivel universidad, pues precisamente por ahí. Entonces, creo que también es una lección, un mensaje para las estudiantes y los estudiantes que nos están viendo en este momento del otro lado de la pantalla, para que también se aventuren, para que tomen esas oportunidades, porque pues nunca sabemos en dónde van a terminar y en dónde podemos encontrar una nueva pasión. Así que pues anímense y tomen esas oportunidades y ahora que están en la universidad, pues también acérquense un poco a
estas docentes y a todas las otras maravillosas docentes que tenemos justamente en la universidad. Y bueno, pues ahora vamos a pasar a nuestra segunda ronda, en donde vamos ya a enfocarnos un poco en las ramas y los campos de investigación de cada una de ustedes. Y me gustaría empezar con Andrea. Andrea, tú te especializas mucho en lo que es la perspectiva de género, en estudios feministas, incluso eres parte de una asociación que diriges. Y por eso es que me gustaría preguntarte, ¿por qué debemos tener universidades y programas académicos con perspectiva de género? Sí, gracias, Oriana. Bueno, la perspectiva de género hay que quizás explicar un poco de entrada en qué consiste. Hablamos de perspectiva de género porque hablamos de un enfoque, por eso una perspectiva, hablamos de una mirada. ¿Qué es lo que nos permite esa mirada? Esa mirada, a la que llamamos perspectiva de género, lo que nos permite son dos cosas fundamentales. La primera de ellas es hacer visibles a las mujeres. Hacer visibles a las mujeres parece, digamos, algo menor en principio, pero lo cierto es que la presencia de las mujeres en lo social, en todos los ámbitos de lo social, ha sido sistemáticamente ocultada, invisibilizada, minimizada o simplemente ignorada. Entonces, en ese sentido, hacer visibles a las mujeres quiere decir poner un reflector sobre el hecho de que las mujeres somos seres humanos, simplemente. No somos un grupo, no somos una minoría, no somos una excepción dentro de la sociedad, a diferencia de lo que los imaginarios sociales nos dicen o de lo que la intuición de quienes hemos sido constituidas en sociedades patriarcales nos indica. Las mujeres somos gente, somos personas, pero no somos vistas como tales. Entonces, la perspectiva de género, en primer lugar, lo que quiere hacer es hacer visibles a las mujeres, a sus espacios, sus actividades, sus lenguajes, sus necesidades específicas, y en ese sentido, dar cuenta de cómo las mujeres también construimos sociedad en todos los aspectos. No solo construimos espacio doméstico, construimos espacio privado, que no es lo mismo que doméstico, construimos intimidad, construimos espacio público, construimos economía, construimos arte, cultura, ciencia, humanidades. Todo lo que hacen los seres humanos, lo hacemos las mujeres porque somos seres humanos. Entonces, lo primero que hace la perspectiva de género es poner luz sobre este fenómeno. De hecho, lo que hiciste tú, Oriana, al inicio de esta presentación, cuando nos diste una serie de cifras, fue un ejercicio que consistió en iluminar con perspectiva de género algo que se desconoce, ¿no?, que generalmente pasa desapercibido porque no se emplea esta perspectiva. Entonces, lo primero que hace la perspectiva de género es eso, hacer visibles a las mujeres, y cuando las hace visibles nos damos cuenta de realidades devastadoras. Porque entonces lo segundo que hace la perspectiva de género es dar cuenta de que los hombres y las mujeres realizamos, tenemos relaciones sociales específicas en un contexto de poder y desigualdad que es sistémico y que no depende de las personas individuales, que no es un chiste de cantina, que no es un problema de si ellas quieren ser visibles, si ellos son mandilones, no. Que la desigualdad de género, que es lo que tú señalaste, uno de sus indicadores al inicio, es un problema sistémico y que debe ser combatido. Muchísimas gracias, Estela. Y bueno, es que justo por ahí dicen que si algo no se habla, si algo no se presenta, si algo no se exhibe, entonces también es algo de lo que no se va a poder resolver. Y justamente creo que conocer las problemáticas y reconocer las diversas problemáticas y situaciones a las que en este caso se van a enfrentar niñas, jóvenes y mujeres, pues nos va a permitir tener
un poquito más el suelo parejo, darles más oportunidades, no solo en la academia, sino también en múltiples áreas dentro del conocimiento y dentro de su vida diaria. Entonces, muchas gracias, Estela. Y vamos a regresar con Daniela. Les pido una disculpa. Nos faltó que Daniela nos respondiera la pregunta anterior. Entonces, Daniela, una disculpa. ¿Nos puedes contar para ti qué representa ser académica de la UAM y por qué elegiste este camino? Sí, Oriana, gracias. Bueno, pues para mí ser académica de la UAM, yo creo que representa dos cosas importantes. Primero, es pues un privilegio también, una satisfacción muy grande. Y segundo, pues también considero que es una gran responsabilidad porque como que remitiéndome a mi propia historia, me doy cuenta todo lo que la universidad pública significó para mí. En mi caso, yo soy egresada del Politécnico y pues en muchos casos, como fue en el mío, la universidad pública, en mi caso el Politécnico, pues fue una puerta que me abrió una perspectiva, pues no solamente al conocimiento, a la cultura, también a la cuestión social, ¿no? A relacionarse de una manera diferente. Y para mí, bueno, fue muy importante. Yo creo que de no haber existido el Politécnico, pues no habría estudiado y considero que, bueno, para muchas personas y nuestro país es de esa forma. Entonces, pues yo creo que de ese lado, pues sí es una responsabilidad, pero es una responsabilidad muy agradable, porque también, como ya lo mencionaron las colegas, pues ser académica te permite enfocarte en temas que te interesan. Entonces, bueno, para mí, a veces como pienso en estos temas que yo trabajo mucho, que es el tema de las redes, y que, bueno, es algo tan sencillo como una serie de puntos que se conectan, y bueno, a veces pienso mucho en eso, ¿no? O sea, estoy haciendo otra actividad y estoy pensando en eso y me parece algo muy divertido. O sea, es como una especie de juego todavía para mí. Y, y yo creo que pocas personas, por desgracia, tienen este privilegio de poder vivir de algo que les gusta y algo que les divierte, ¿no? Esperemos que cada vez sea menos, pero para mí, bueno, es un privilegio pensar en estas cosas que parecían tan sencillas, pero que para mí son mucho, ¿no? Y compartir este gusto también con otras colegas, con otros colegas de la universidad que a veces colaboramos, o con los propios estudiantes, con el entusiasmo que ellos tienen, pues también para mí me encanta eso. Entonces, pues sí creo que es una responsabilidad, pero a la vez pues es ciertamente, como le mencionaba, pues también es un privilegio poder tener este trabajo tan bello que es el de la academia. Muchísimas gracias, Daniela. Y bueno, coincido contigo, creo que definitivamente sí es un privilegio y una oportunidad. En tu caso lo viviste, creo que pues todas las que están aquí lo vivieron, estar ahora en los dos lados de la moneda, comprender e impulsar también a esas estudiantes. Conocíamos hace poco a una académica que fue precisamente tu profesora y que nos decía que le daba gran orgullo verte ahora en estas pancartas que estamos justo llevando a las diferentes bachilleratos para impulsar a otras jóvenes, porque decía, es que Daniela es uno de esos casos de éxito y pues nos da gran orgullo que ahora esté ahí y pues ahora ya estás formando nuevas generaciones y además te sigues divirtiendo y disfrutando en el camino, que creo que eso es lo más importante, porque cuando algo hacemos con pasión, se nota. Y bueno, pues vamos a seguir ahora conociendo un poco más de Karen Miranda. Karen, tú has ocupado diversas responsabilidades, diversos cargos dentro de la universidad y entre ellos has sido coordinadora de la licenciatura en Ingeniería y Computación y Telecomunicaciones, que es una de las licenciaturas que tienen menos presencia de mujeres dentro de la universidad. ¿Qué estrategias implementan para acercar a más mujeres en esta área? Bueno, definitivamente no es una tarea fácil. Actualmente todavía funjo como coordinadora y todavía estamos en esta parte de poder vislumbrar estrategias para poder cerrar esta brecha que hay, ¿no? Desafortunadamente, como bien mencionas, sobre todo en el área de computación, siento que cada vez hay menos esta brecha entre la cantidad de hombres y mujeres, pero en el área de telecomunicaciones es muy grande. Pareciera que, bueno, como es computación y telecomunicaciones, a lo mejor
pudiera atraer un poco más a las mujeres, pero prácticamente desde el nombre como que no es algo que normalicemos el que nosotras seamos ingenieras, ¿no? Definitivamente el tener foros como este es un punto sumamente importante. Como bien mencionaba la doctora Serret, es importantísimo poner luz en los lugares donde no se alcanza a ver con claridad. Y eso es una parte muy importante, el que vean, bueno, es que se puede ser ingeniera, se puede ser ingeniera en computación y telecomunicaciones. A ver si que no hay nada que no hay ningún impedimento más que el que te guste el tema. Y después creo que es muy importante algunas estrategias que estamos ahorita tratando de implementar, que es poner en ventaja a las mujeres. Otra vez tratando de cerrar esta brecha entre la cantidad no solo la cantidad, sino en el posicionamiento que tienen las mujeres hacia sus compañeros. Por ejemplo, tenemos ahorita algunos talleres que se dan únicamente para mujeres, de tal manera que si ellas lo desean, después los repliquen con sus compañeros varones. O sea, necesitamos ponernos en ventaja, en otra posición con respecto a los propios compañeros, para que también ellas vayan adquiriendo esa confianza de decir, bueno, pues sí, yo soy tan buena como cualquiera de mis compañeros, o incluso en algunos casos mejor, ¿no? Pero es tratando de sacar otra vez esa parte de poner en cierta ventaja que nos ayude a disminuir la brecha entre hombres y mujeres. Muchísimas gracias, Karen. Pues nuevamente regresamos a lo que nos comentaba Estela, precisamente esta perspectiva de género, empezar a trabajar, empezar a darles esta confianza, esta ventaja, porque pues vaya que llevamos varios años de invisibilización, incluso ahorita que mencionabas esto de decirnos ingenieras, pues vaya que ha costado trabajo el que no se diga ingeniero, incluso aún los títulos salen muchas veces todavía con el grado de ingeniero en lugar de ingeniera, y aunque podría ser únicamente un cambio de letra, en realidad va mucho más allá y es una resignificación que tenemos que ir trabajando. Pero creo que el hecho de que ya estés tú aquí, que justo te vean a ti, a Daniela, que se dedican a esos campos y que vean que pues son mujeres normales, que están haciendo su vida normal, que están en sus hogares y que les apasiona, creo que ya es un gran ejemplo y nos ayuda a empezar a romper estos estigmas y estos paradigmas que tenemos. Y bueno, pues hablando un poquito también de investigación de mujeres para mujeres, me gustaría ahora pasar contigo, Aida, y que nos cuentes un poquito de por qué es relevante hacer investigación sobre las problemáticas que enfrentamos las mujeres. En tu caso, te has especializado mucho en estudios sobre el embarazo, pero ¿por qué, digamos, por qué elegiste trabajar temas para mujeres? Bueno, en primer lugar, pues investigar nos permite conocer y acotar los problemas. Nos permite proponer soluciones y evaluar el alcance o logros de los métodos, y si somos lo suficientemente persistentes, pues nos permite generar conocimiento nuevo. La verdad es que cuando investigamos aprendemos sobre los problemas. Y en mi caso particular, como mencionas, pues mi campo de acción es la salud desde la perspectiva de la ingeniería biomédica. Y específicamente me enfoco en el seguimiento de la condición fetal con el propósito de ayudar al clínico en la detección temprana de fetos con problemas de oxigenación. Así que al investigar, pues lo que buscamos es comprender mejor los procesos materno-fetales presentes en el embarazo, con el propósito de buscar indicadores objetivos que le faciliten al clínico su trabajo y de ser posible, pues que mejoren los procedimientos de seguimiento fetal
para proporcionarle a las familias mayor certidumbre sobre la condición materno-fetal. La mejora de ese seguimiento pues podría llegar a reducir el número de muertes fetales y las complicaciones antes, durante y después del parto, tanto para la mamá como para el bebé. El trabajo en el que estamos enfocados en el grupo, pues sí se ha ido mucho a investigar para entender mejor los procesos, explorar y desarrollar herramientas donde las matemáticas y las herramientas computacionales son importantísimas en nuestro quehacer. Y pues para terminar, pues voy a tomar un par de ideas que han planteado las colegas. Pues finalmente hacer investigación es relevante porque en primer lugar nos permite poner luz, llamar la atención hacia ciertos problemas que en el caso particular de la mesa de hoy, pues quizás han pasado desapercibidos o aunque han sido vistos, han sido ignorados por alguna razón. Y pues por supuesto investigar nos da la oportunidad de buscar soluciones, no solo en lo individual, sino a través de trabajo en equipo, no solo desde la perspectiva del ingeniero, sino desde la perspectiva del sociólogo, del psicólogo, del médico, del investigador en medicina. Entonces, pues investigar nos permite también, ahora sí que abordar los problemas en equipo y echarle un montón en la búsqueda de la solución. Muchas gracias, Aida. Y bueno, me encanta que cierres también con esta parte de echar montón, porque también como yo les decía un poquito al inicio, creo que nos toca precisamente a los diferentes sectores de la sociedad echarle este montón. Y también normalmente cuando hablamos de estos campos se piensa mucho en las ciencias exactas, pero pues acá también estamos viendo ejemplos desde las ciencias de la salud, desde las ciencias sociales, en donde también se requiere mucho la presencia y la participación de mujeres y de niñas. Y es que en este caso muy particular que tocaste, pues también tenemos todavía muchos problemas a la hora de el embarazo, a la hora del parto. Todavía hay cientos de mujeres que sufren precisamente de violencia obstétrica y que nos toca también, pues desde este lado, aportar para tratar de mejorar, aunque sea un poquito, esa condición y ese proceso que vivimos muchísimas mujeres. Así que, pues muchas gracias, Aida. Y bueno, pues ahora vamos a cerrar esta ronda con Daniela, hablando un poquito de los sectores laborales. Y es que, bueno, ya decíamos que justo hay diferencias salariales en los distintos sectores, siendo mujeres, siendo hombres, y a veces nos enfrentamos a que no hay tantos empleos. Pero uno de los empleos o uno de los campos donde se dice que puede haber más empleos es justamente en el sector empresarial. Y Daniela, tú has estado ahí, has estado en las dos caras de la moneda. Por eso te pregunto, ¿qué estrategias podemos implementar para vincular la academia y el sector empresarial, en particular en pro de las mujeres? Sí, bueno, yo creo que es un tema a veces hasta controvertido un poco, en el sentido de que, bueno, yo considero que la universidad pública tiene también como este objetivo de cumplir con las demandas de la sociedad. Y hay ocasiones en que no son las mismas las demandas del sector empresarial y de la sociedad, pero lo que es realidad es que también, pues cuando uno estudia, yo misma recuerdo, cuando yo elegí qué carrera quería estudiar, no solamente me dejé llevar por el gusto, sino por una carrera de la que yo pudiera obtener un empleo, en la que yo me pudiera insertar también fácilmente y obtener un empleo pues digno. En ese sentido, bueno, específicamente en las áreas que yo he trabajado, que es la parte de desarrollo de software y también en la academia un tanto también en la parte de electrónica digital, considero que en sí mismas son carreras en las que hay mucha demanda, pero sí noto que hay una diferencia entre lo que el mercado laboral requiere y muchas veces lo que los egresados de las universidades saben. Mucho de lo que se requiere a veces se aprende ya una vez que estás trabajando,
Ahí yo creo que una de las cosas primero es también tener como una retroalimentación de los egresados. O sea, saber las egresadas a qué obstáculos se han enfrentado ya una vez estando en el mercado laboral. Eso es como muy bueno, tener esa retroalimentación. Preguntar, bueno, ¿qué consideras que te hubiera servido aprender en la universidad y que te hubiera facilitado tu estancia en la empresa privada? Yo creo que por ese lado pues es importante. Y por el otro lado también muchas veces sí hay oportunidades de hacer vinculaciones con empresas en el sentido de que pues las empresas pueden a veces patrocinar ciertos eventos o hacer presencia en la universidad pública, y realmente también las empresas se benefician de eso porque pues muchas veces pueden ellos incorporar a nuestros egresados también. Entonces, bueno, por ese lado, pues hay empresas que a veces patrocinan, no sé, eventos de desarrollo de software. Yo misma he recibido donaciones de algunas empresas en cuanto a equipo electrónico que utilizo en las prácticas o que a veces utilizo en los proyectos terminales. Y realmente yo creo que como académicos necesitamos tener también esta iniciativa de buscarlo más en estas áreas que son de este tipo, tener esta iniciativa de hacer este acercamiento. Y bueno, yo creo que tal vez también a nivel ya como tal de la universidad, a nivel institucional, de formar estos enlaces. Muchas veces es cuestión simplemente de acercarse, y bueno, yo creo que por un lado, pues en esta área de computación, en esta área de ingeniería, pues está como dos cosas importantes que yo creo que los egresados deben de tener. Por un lado, las herramientas para enfrentarse al sector privado, para poder insertarse pues bien. Y por el otro lado, pues yo creo que también la conciencia social que la universidad nos da, ¿no? Y específicamente la UAM, pues es muy buena en esto, ¿no? Entonces yo creo que uno tiene que ir preparado en esos dos aspectos. Y en la ingeniería a veces es un poco difícil porque a veces se privilegia la parte técnica y la otra parte se descuida. Y bueno, para un ingeniero pues es indispensable que sepa, se pueda insertar en el sector privado, pero también que tenga esta conciencia social. Entonces, bueno, yo creo que sí hay manera de buscar estas vinculaciones con las empresas. Como les digo, yo misma pues he recibido este tipo de donaciones y pues ha sido como fácil, ¿no? Ha sido, en mi caso, pues solamente he tocado la puerta y me han dicho que sí. Cosas que yo creía que eran más difíciles. Y bueno, yo creo que en esta cuestión de la organización de eventos, tal vez hacer algunos encuentros con las empresas también. Y bueno, pues muy importante escuchar a los egresados y sus dificultades que han tenido. Muchísimas gracias, Daniela, y gracias también por estos tips que nos das de aproximarnos. Muchas veces es justo tocar la puerta y preguntar, y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. Creo que justo las empresas también están ávidas de que se acerquen precisamente estas jóvenes estudiantes, estas nuevas mentes, porque pues recordemos que vienen muchos problemas todavía por resolver, que ya estamos por ahí llegando a la fecha límite planteada por Naciones Unidas de la Agenda 2030, y que muchos de estos problemas precisamente se están atacando desde la ciencia, la tecnología, la ingeniería, pero también desde los estudios. Así que, pues anímense a entrarle. La UAM tiene también bolsas de trabajo, boletines, contactos que ustedes pueden utilizar precisamente para vincularse con la academia. Y bueno, pues ahora le quiero pedir a nuestra audiencia que también nos mande preguntas y comentarios, que aprovechen este maravilloso panel que tenemos el día de hoy, pues justo para conocer un poquito más de ellas. Y les quiero presentar un par de comentarios que tenemos acá de uno de nuestros fieles seguidores, que es Osvaldo Sánchez. Y bueno, él justamente nos dice: qué notable esta sesión. La historia ha demostrado cómo han sido invisibilizadas las mujeres. El dar un reconocimiento de acompañantes de una figura masculina, no dándoles el nombre de la profesión que desempeñan, es muy indignante. Y nos da por ahí un ejemplo que es el harén de Pickering. Y pues sí, todavía hay muchos países, hay muchas instituciones que están todavía pues utilizando este tipo de terminologías, y mujeres que pues aún están batallando porque se les reconozca y por poder incluso ir
a las academias o a los estudios. También nos cuenta de la pregunta, que me parece que es la pregunta que estábamos hablando con Aida. Dice que justamente, pues en cuanto a la pregunta de ese momento, ayuda a hacernos más conscientes, ayuda a hacerles más conscientes a los hombres acerca de problemáticas que no viven y evitar comentarios innecesarios como lo recientemente sucedido hace unos días en un noticiero a nivel nacional por parte de los periodistas sobre los cólicos. Y bueno, pues seguramente vieron por ahí eso, que bueno, pues justamente es también algo de mansplaining, ¿no? Donde pues tampoco estamos eximidos en la academia. Y mientras nos llegan más preguntas y comentarios, me gustaría saber si alguna de ustedes nos quiere contar alguna experiencia o si su condición de mujer consideran que ha sido o en algún momento fue una dificultad para llegar a la posición que están ocupando el día de hoy. Si en algún momento fueron pues víctimas precisamente de estos prejuicios, de todo esto que hemos hablado el día de hoy por ser mujeres. ¿Alguna nos quiere empezar a contar un poco? También se vale decir que no. A ver, Aida, vamos a empezar contigo. Pues si me ha pasado o no me he dado cuenta, o he decidido ignorarlo y seguir adelante. Porque yo creo que una de las cosas que aprendemos es que no podemos dejarnos vencer por la forma en la que los demás nos ven o cómo nos juzgan en una primera impresión. A mí desde pequeña, pues hija de familia numerosa, pues me quedó muy claro que lo que yo lograría sería a partir de mi esfuerzo, ¿no? No podía esperar a que mis papás se sentaran a hacer la tarea todos los días conmigo, no podía esperar que me llevaran a la biblioteca o a casa de un amigo o amiga a hacer el trabajo en equipo, pues me volví independiente, desde que estaba en la vocacional y creo que eso me ayudó mucho en el sentido de ayudarme a entender que yo podía hacer las cosas por mi cuenta, que costaba mucho trabajo en ocasiones, las desveladas, los recorridos largos, las empapadas, cuando me agarraba la lluvia, cuando iba de regreso de casa de la amiga al metro, de pronto perderme porque no sabía moverme bien en el metro en la Ciudad de México, pero pues todo eso se convirtió en aprendizaje que me ayudó muchísimo cuando entré a la universidad. Y por alguna extraña razón, recuerdo cuando entré a la universidad, pues los ingenieros biomédicos tomábamos muchos cursos con los ingenieros electrónicos. Y recuerdo haber escuchado en una ocasión un comentario de uno de mis compañeros diciendo o haciendo referencia a que los biomédicos no sabíamos nada y que era electrónica para señoritas. Y yo me acuerdo que me quedé, pero pues ¿cómo que electrónica para señoritas? Y tú y yo estamos cursando la misma materia y tú me preguntas cosas de electrónica que no entiendes, ¿no? Ahora sí como que analiza lo que estás diciendo. Algunos trimestres después, ese mismo compañero pues se acercó a mí ya estábamos cada uno en sus materias de especialización y me dijo, oye, no inventes, ya sé más de lo que hacen los ingenieros biomédicos y pues me queda claro que no es electrónica para señoritas. Pero fue a partir del avance en la licenciatura que espero, con la experiencia que él vivió en sus materias y con lo que vio del trabajo que hacíamos los ingenieros, los estudiantes de ingeniería biomédica, pues que él se dio cuenta de que era una licenciatura tan fuerte, tan importante como la que él estaba cursando, donde la mujer era capaz de hacer las cosas tan bien o incluso mejor que ellos. Entonces, la verdad es que fue un compañero al que yo aprecié mucho, un chico inteligente, trabajador, muy buena onda, ya que nos hicimos amigos, pues platicábamos muy a gusto, ¿no? Pero pues ese tipo de cosas de pronto como que sí ciscan, pero pues a mí me da gusto decir, insisto, no sé si no me di cuenta,
¿O qué fue? El chiste es que pues tuve la oportunidad de salir adelante y aquí estoy. Y la verdad es que yo sí doy también el reconocimiento a los que fueron mis profesores, varones, mis colegas en laboratorios de investigación varones, porque pues ellos siempre me han apoyado y me han impulsado mucho. Este Muchas premio, gracias. Ay, perdón, este premio es producto de la enseñanza de ellos, de la filosofía de trabajo que tenemos en la UAM. muchas Bueno, termino gracias, mi Aida. participación. No, muchas gracias. Y pues me da mucho gusto que precisamente no hayas hecho caso a esas voces que incluso encontramos entre nuestros colegas, entre nuestros profesores, ¿no? Diciéndonos que pues eso es para señoritas y mira lo lejos que has llegado. Y bueno, vamos con otra ingeniera precisamente. Karen, cuéntanos un poquito tú, ¿con qué te enfrentaste? Creo que me he enfrentado un poco de todo. Así que no, no quiero quejarme demasiado, porque no es la intención, pero sí me ha tocado encontrarme muchas cosas y creo que un mecanismo de defensa que tenemos es esto que dice ahí, definitivamente de repente decir, no, no voy a escuchar o no quiero escuchar. Sin embargo, creo que también es importante que reconozcamos que a veces estamos en ese tipo de situaciones y que no lo normalicemos, ¿no? A veces dejamos que pasen las cosas cuando deberíamos exponerlo. Por ejemplo, así que te dicen, bueno, no, tú no, porque tú no tienes tanta experiencia como tu compañero, ¿no? Y cuando tú eres la que le está explicando al compañero cómo está haciendo las cosas, me ha pasado así de eso, o me han dicho igual que que yo no entiendo lo que está pasando, cuestiones de ese tipo, y que a veces nos van relegando, pero nosotros seguimos luchando. Creo que también es importante decir, bueno, está pasando esto, ¿no? O sea, por mucho que nosotros estemos o que hagamos nuestra lucha, pues también decir, esto no es solo parejo y hay que hacer lo posible para emparejarlo. Creo que también eso es algo muy importante. Sí darnos cuenta cuando pasen este tipo, por ejemplo, los comentarios que estaban diciendo sobre los cólicos. A veces pues decimos, nos da risa porque es nuestro mecanismo, pero también hay que aprender a cambiar las cosas y a no normalizarlo, creo yo. Muchas gracias, Karen. Y pues justo, mira, creo que aunque son a veces tragos amargos, platicarlos, comentarlos y decir, sí, sí me ha pasado y sí, sí me he enfrentado a ello, creo que también es parte precisamente de pues este cambio. Vamos ahora con Daniela y me gustaría también, Daniela, si dentro de tu respuesta nos puedes incluir esta pregunta que nos acaba de llegar de Osvaldo, de qué mujer te ha inspirado a ti a llegar en donde estás. Adelante, Daniela. Gracias, Oriana. Bueno, pues primero con respecto a la otra pregunta, yo creo que sí es importante que nosotras nos defendamos porque pues pienso que si nosotras no lo hacemos, nadie lo va a hacer, ¿no? Entonces, yo también muchas veces he dejado pasar actitudes o comentarios, pero ya con el tiempo, como aprendí que pues una tiene que defenderse, entonces sí he tenido que a veces pues confrontar este tipo de situaciones. Afortunadamente, en el caso de la UAM, pues la universidad pues tiene los mecanismos para esto, ¿no? Por ahí tuve alguna situación y bueno, al colega que estaba involucrado en esta situación, pues lo mandaron a tomar unos cursos de esto de género y espero que le hayan servido. La verdad es que como afortunadamente ya no tuve que ver con esa convivencia, pero bueno, creo que la universidad tiene sus mecanismos y los debemos de utilizar. O sea, sí creo que es muy importante que se visibilicen estas cosas porque a veces
pues si no, no van a cambiar. Y bueno, por el otro lado, en esta pregunta sobre las mujeres que nos han inspirado, pues tal vez se escuche muy trillado, pero yo creo que la primera mujer que me inspiró fue mi madre, que fue una persona pues que pues salió de un lugar muy pobre, que tuvo que pasar por muchas dificultades para sobrevivir en la vida y que justamente me dejó como ese legado, ¿no? De que una se tiene que defender, ¿no? O sea, si tú no te defiendes, nadie te va a defender y pues yo creo que esa fue la primera enseñanza. Desafortunadamente, a lo largo de mi carrera no he tenido tanto contacto con mujeres mentoras porque en la misma área en la que me he desarrollado no hay tantas mujeres. Entonces, yo también agradezco a mis compañeros varones. He tenido mentores muy buenos, pero reconozco que los he tenido porque es un área donde hay pocas mujeres. Sin embargo, pues también he tenido el acompañamiento de otras mujeres en esta área. Pertenezco a una asociación que se llama Women in Network Science, donde, bueno, somos mujeres que nos dedicamos a la investigación en ciencia de redes y nos reunimos para hacer pues apoyarnos y darnos algunos tips, visibilizar nuestro trabajo. Entonces yo creo que eso es como muy bueno, ¿no? Que las mujeres pues también formemos estos grupos de apoyo. Muchas gracias, Daniela. Y bueno, pues qué importante también que resaltes el trabajo que está haciendo en la universidad para que también quienes nos escuchan pues sepan que ya tenemos las unidades de género que se encuentran precisamente en cada una de las unidades y también la Defensoría de los Derechos Universitarios en los que ustedes se pueden acercar y que también imparten cursos y talleres tanto para mujeres como para hombres en el tema de masculinidades para que nos sigamos preparando al respecto. Y pues vamos a cerrar con la doctora Estela Serret para que nos cuentes un poquito, Estela, y también me atrevería a ti a preguntarte ya a modo de cierre si tienes alguna referencia, alguna bibliografía que nos puedas dejar para que también sigamos aprendiendo un poco de lo que es la perspectiva de género. Sí, muchas gracias, Oriana. Bueno, con respecto a la pregunta que hacías hace rato, claro, y a la respuesta que daban mis colegas, ¿no? Que me gusta mucho escucharlas, porque para mí es aprender también sobre el tema que investigo y hacerlo de voces tan inteligentes, tan centradas, es muy revelador. La violencia de género y los obstáculos sistemáticos que enfrentamos las mujeres para hacer cualquier cosa que no esté normada por el orden patriarcal, se normaliza, desde luego. ¿Por qué se normaliza? Pues porque una tiene que desarrollar estrategias para sobrevivir. Entonces, eso de estar reconociendo violencias permanentes y peleando cada segundo con cada obstáculo que un varón o a veces también muchas mujeres te ponen enfrente, unos varones y otras mujeres que el sistema te pone enfrente, pues terminaría por hacernos la vida imposible. Entonces, por eso incorporamos las violencias, las invisibilizamos y las negamos. Yo simplemente quisiera hacerles notar que como que incorporamos la idea de que lo que estaba mal de aquel colega que decía, pues esta es una carrera que parece ingeniería para señoritas, el hecho de usar la idea de que algo para señoritas es peyorativo, es menos valioso, es desprestigiado y no tiene chiste, también lo normalizamos, porque ahí la defensa fue, no, espérate, esto no es tal cosa para señoritas, esto sí es algo serio, si es algo importante, si es algo duro, algo que requiere esfuerzo y trabajo, ¿no? Son partes de las estrategias que usamos las mujeres para normalizar, digamos, para luchar, para defendernos de esta violencia sistemática. Entonces, bueno, eso quisiera decir muy rápidamente que a mí me han inspirado muchísimas mujeres, yo he tenido mucha suerte en ese sentido. La primera de ellas efectivamente fue mi madre, porque fue una mujer muy diferente, digamos, hizo todo lo que no se esperaba de ella. Pero también mis maestras, Celia Moró, sin lugar a dudas, es uno de mis grandes referentes, Mujeres Anónimas, las mujeres que veo todos los días. Hay muchísimas mujeres a las que he admirado y sigo admirando todos los días y eso me da muchísimo gusto. Y sí, pues no sé, les puedo dejar la referencia de un texto que es un texto como introductorio
para poder entender de dónde viene la idea de la perspectiva de género, que es de la teoría feminista, de la que a veces oímos hablar, pero no sabemos mucho. Entonces, pues a lo mejor les puedo dejar ahorita la referencia de un texto para quien quiera, pues, tener una primera aproximación, una aproximación introductoria. A lo mejor encuentra en este texto un instrumento que le ayude. Muchas gracias, Estela. Claro que sí, será muy bien recibida esa recomendación y de hecho, pues también como ya se nos terminó el tiempo, les vamos a dejar por ahí algunos comentarios y algunos contactos de las doctoras para que puedan contactarlas y para que puedan seguir hablando de estas temáticas. Así que, pues yo les agradezco muchísimo, Karen, Daniela, Aida, Estela, por abrirnos un poquito de su mente, de su corazón en esta mesa y por, pues, precisamente ayudarnos a seguir involucrando a mujeres, niñas y jóvenes en las ciencias. Y las invito a que se queden conmigo para darles unos pequeños avisos parroquiales de otros eventos que tenemos en la dirección. Y también ya está por ahí la pregunta para que puedan ustedes ir a responderla. Y bueno, pues el día de mañana tenemos precisamente la inauguración de nuestro nuevo programa de radio que se llama Tejiendo Historias. Relatos universitarios llenos de encuentros, experiencias y situaciones inesperadas. Y mañana vamos a hablar de un tema muy bonito que es letras habladas, derechos e inclusión para las personas con discapacidad visual. Esto lo van a poder escuchar cada miércoles a las 2 de la tarde y se va a repetir los días sábados a través de WAM Radio 94.1 FM. Y bueno, pues también está en su plataforma en internet, así que por favor por ahí vayan a escucharla. También tenemos el ciclo los jueves de investigación y comunicación del conocimiento en UAM Lerma, así que pues por ahí las estaremos visitando a nuestras académicas de UAM Lerma y vamos ahora a estar hablando de la biotecnología sale del laboratorio, aplicaciones en la vida actual. Y vamos a contar con 4 investigadoras e investigadores de UAM Lerma, así que les esperamos por ahí a las 2. Ahí también tenemos premios y además vamos a tener transporte de UAM Coajimalpa a UAM Lerma. Entonces, si están interesadas e interesados en asistir, pues vayan a registrarse. Encuentran toda la información en nuestra página web. Tenemos también Ciencia Abierta al Tiempo que empezamos precisamente este viernes y ahora vamos a hablar de temáticas acerca de tecnología, de innovación y vamos a empezar hablando de Alicia en el mundo digital, Revolución 4.0, desafíos y oportunidades. Esto lo podrán sintonizar igualmente en el 94.1 FM a las 10 de la mañana con repetición el sábado a las 5. Y bueno, pues también siguiendo con contenidos radiofónicos, tenemos nuestro episodio 3 de el podcast en el que estamos hablando acerca de tecnología desechable. Ya no los hacen como antes. Esto lo pueden escuchar en Anchor, en Spotify o en Google, así que vayan a sintonizarlo y vean también todos los anteriores que hemos tenido. Y bueno, pues también la próxima semana nos vamos a encontrar en este espacio para nuestra tercera mesa y en este caso vamos a hablar precisamente de arte, tecnología, de los cambios que ocurren en el arte, expresión y activismo. Y vamos precisamente a tener a 3 académicas, la doctora Karen Cordero, la maestra Dora Corona y la doctora Merarit Viera, y va a estar moderado por la doctora Giselle Arce, que es precisamente de difusión cultural. Así que se va a poner buenísima. Les esperamos aquí a las 7 de la noche. Y bueno, pues muchísimas gracias. Yo les agradezco por habernos acompañado en una nueva emisión y gracias al equipo y a las doctoras que hicieron esto posible. Les dejamos el enlace y pueden ver nuevamente la conferencia en la página web. Nos vemos la próxima semana.